Bueno, muy buenos días para todos. Mi nombre es Nicolás Peña, soy analista de marketing para CIENET. Eh, Les doy la bienvenida oficial a este webinar. Tu sistema aún responde, pero ¿a qué precio? Primero que todo, agradecerles a todos por acompañarnos. Hoy vamos a conversar sobre los retos de seguir operando con sistemas desactualizados y cómo decisiones estratégicas pueden marcar una gran diferencia. Durante toda la presentación de este webinar pueden dejarnos sus comentarios o preguntas en el chat. Al final vamos a tener un espacio para responder todas las preguntas que ustedes tengan. Recuerden que nosotros somos IDENET, una empresa especializada en el desarrollo de software a la medida, y para nosotros siempre será un gusto tener este tipo de espacios de valor para ustedes. Así que sin más preámbulo, le doy la bienvenida a nuestro expositor de hoy, Juan Diego Echeverry, nuestro director de operaciones. Juan, gracias por acompañarnos y adelante. Muchas gracias, Nico. Permítanme, entonces, les comparto mi pantalla y arrancamos la presentación. Bueno, muchas gracias a todos por acompañarnos. Un gusto de poder compartir con ustedes este espacio en el que, como ya ha mencionado Nicolás, estaremos hablando sobre cómo renovar aplicaciones obsoletas, cómo podemos hacerlo sin detener nuestro negocio. Hablaremos de estrategias de modernización, recomendaciones prácticas que se pueden considerar para que nos ayuden a tomar decisiones y hablaremos además, a grosso modo, acerca de un caso real de renovación y el impacto que tuvo en su momento a nivel de tecnología y negocio. Entonces, también como ya mencionó Nicolás en su momento, los invitamos a ir dejando en el chat sus impresiones, comentarios, inquietudes y al final tendremos un espacio para socialización. ¿Vale? Entonces, antes de arrancar, quisiera saber si alguien se atreve a decirnos quién es este personaje o esta persona que vemos en pantalla. Si de pronto alguien lo identifica, lo reconoce, cree saber quién es, nos puede escribir por el chat para ver si logramos dar con quién es esta persona. A ver quién se anima. Ok, yo sé que está difícil, es un personaje difícil de identificar. Miremos ahora si de pronto con este personaje a su lado logramos identificar de quién se trata. ¿Quién se atrevió ahora sí a contarnos quiénes son estos dos personajes? O por lo menos a cuál de ellos logran identificar. Pueden escribirnos ahí por el chat. Nos, nos dice Carlos Alberto que es Frankenstein. Frankenstein, correcto. Muchas gracias, Carlos, por la participación. Efectivamente, se trata de Víctor Frankenstein y Frankenstein, ¿sí? El creador del monstruo y el monstruo como tal. Muchas gracias por la participación a quienes nos estuvieron escribiendo allí por el chat. Ahora, ¿a qué viene este tema? Digamos que al igual que en muchos otros temas de nuestra vida diaria, el proceso del doctor Víctor Frankenstein inició con una expectativa. Quienes conocen la historia sabrán que su interés era desafiar los límites de la ciencia y darle vida a un ser que iba a estar compuesto por algunas partes que tal vez ya no tenían el uso adecuado, que tal vez ya estaban inertes, ¿sí? Y pues digamos que dentro de su expectativa esperaba tener un resultado exitoso, un resultado favorable. Tuvo un proceso, naturalmente, para llegar hacia el resultado que él en principio tenía en su mente, pero lo logró. ¿Quién recuerda de pronto de la historia si lo logró? ¿Recuerdan si logró darle vida a ese monstruo o bueno, a ese ser, inicialmente no tal vez concebido como monstruo, pero a ese ser de manera exitosa? Nos dice Luisa y Carlos Alberto que sí logró Ok, darle vida. correcto, sí lo logró, pero ¿de qué manera? ¿Sí? Digamos que tal vez no como lo imaginaba. Logró crear un ser, le logró dar vida, vivía, pero al final era un ser que tenía mucho sufrimiento y pues digamos que ese sufrimiento de ese ser tenía un impacto colateral, de hecho, sobre la vida del doctor Víctor Frankenstein. Entonces, ahora sí, no sé si alguien se atrevería a contarnos brevemente allí por el chat si conoce de pronto algún Frankenstein de la vida real, si alguna vez ha visto un Frankenstein en su vida real.
¿Creen que existen los Frankenstein en la vida real? ¿O son netamente historias de literatura? Nos dice Rodrigo que muchos, y también Carlos Alberto, que han visto muchos. Y Luisa nos dice que sí existen. Ok, Y Rubén nos dice literal. vamos a ver si estamos hablando de los mismos. Entonces, por ejemplo, aquí hay dos casos de Frankenstein, ¿cierto? Vemos en la parte inferior izquierda hay un vehículo que fue ensamblado de una manera bastante peculiar, donde hay no sé cuántos vehículos allí ensamblados, dos o tres, seguramente de diferente marca, de diferente fabricante, con características muy diferentes, que en su principio seguramente fue pensado para tener un mayor espacio, para tener una mayor comodidad o para un tema de trabajo específico, pero que podrá tener también sus contras, ¿sí? De igual manera vemos sobre mano derecha otro Frankenstein, ya digamos que en un ámbito diferente, en un ámbito particularmente de la arquitectura o de la construcción, donde vemos una casa que fue cimentada de una manera con unas medidas muy pequeñas y se fue haciendo grande en la medida que fue teniendo más niveles. Allí tenemos, no sé, dos o tres niveles, es bastante curioso cómo está construido y pues digamos que eso también nos trae una inquietud adicional y es si creemos que los Frankenstein de la vida real son viables en el tiempo, ¿sí? ¿Qué opinan al respecto? ¿Creen que los Frankenstein en la vida real son viables en el tiempo? ¿Quién opina de pronto que sí y nos cuenta por qué? ¿O quién por el contrario opina que no y nos da alguna idea de por qué no? No sé, vayamos a esa casa y a ese carro. ¿Creen que las bases de esa casa en el tiempo se van a mantener y van a mantener esa casa en pie? Nos Esos dice Carlos cimientos que Alberto. tenían. Dime. Nos dicen Carlos Alberto, no son viables, pero son más baratos al momento. Tiene mucho sentido, tiene mucho sentido. Quizás al momento habría que ver en el tiempo también qué tan baratos o qué tan costosos se podrían llegar a volver, ¿cierto? Igual pasa con el vehículo que veíamos, quizás ese vehículo, no sé, para andar sobre una llanura funcionaría bien, entre comillas, pero ¿qué pasaría si de pronto se enfrenta a un terreno o una topología como la de Antioquia, por ejemplo, en la que hay tantas cimas, en las que hay muchas pendientes? Seguramente sufriría mucho o se le haría, de hecho, imposible poder andar, ¿sí? Entonces, Nos, digamos, Nico, dime, nos dice Daniel Montoya, no por mucho tiempo. exactamente. Y pasa lo mismo para los Frankenstein tecnológicos, ¿cierto? Aunque funcionen en el tiempo, seguramente no serán viables y de hecho, como mencionaba, creo que era Carlos, si bien puede ser que al principio sean más baratos, no necesariamente después nos representarán realmente un ahorro, una mejor economía, ¿sí? Entonces, ahora sí, después de traer este paralelo, quisiera entonces presentarnos. Cidenet es una empresa de desarrollo de software con experiencia ejecutando proyectos en Latinoamérica, Estados Unidos y España bajo Fábrica Ágil y Staff Augmentation. Tenemos más de 12 años de experiencia ayudando a las empresas en la evolución de sus sistemas justamente sin detener sus negocios dentro de industrias como banca, salud y movilidad, entre algunas otras. Por otra parte, pues me presento también. Yo soy Juan Diego Echeverry, soy ingeniero de sistemas, tengo más de 15 años de experiencia en la industria del desarrollo de software. He tenido la oportunidad de tener diferentes roles dentro de la industria como tal. En mis inicios fui desarrollador, después me fui moviendo hacia algunos roles de liderazgo y de management y actualmente tengo la responsabilidad de dirigir el área de operaciones dentro de Cidenet. Ahora, digamos que a qué venía el tema de Frankenstein y un tema de renovación de aplicaciones. Entonces, tiene un sentido al fondo que realmente tiene una relación muy directa y es cómo nos encontramos ante dilemas de aplicaciones que funcionan, pero tienen muchas dificultades. Por ejemplo, su mantenimiento es muy lento y muy riesgoso, ¿sí? Cada situación que se presente o cada vez que tenemos que dar mantenimiento sobre su aplicación, sobre esa aplicación,
nos encontramos con que toma mucho tiempo, hay pocas personas que lo puedan hacer o de hecho pocas personas dispuestas a hacerlo. Y además representa un riesgo muy grande cualquier cambio, por pequeño que sea, al momento de llevarlo hacia un ambiente productivo. De igual manera, integrarla con soluciones modernas o complementarias puede ser complejo o incluso imposible, lo que pues digamos que desde el punto de negocio en algún momento se podría volver un stopper para seguir creciendo. El tema de las tecnologías, pues digamos que en el tiempo también empieza a tener ciertas dificultades si no tenemos un plan no solamente de renovación, sino de constante actualización, es decir, que yo en el tiempo vaya haciendo upgrade de las tecnologías y que no me vaya a encontrar en el tiempo con tecnologías sin soporte, que tienen vulnerabilidades de seguridad, que tienen problemas de desempeño o que ya no tienen algunas herramientas que también dentro de la demanda natural del negocio y de la industria se requeriría poder tener, ¿sí? De igual manera, pues digamos que hay algunos costos ocultos y elevados por el soporte a cargo del talento escaso y esto ahí sí tiene mucho que ver con lo que nos mencionaban acerca de cómo al principio quizás un Frankenstein pueda ser más barato, pero qué pasa en el tiempo, y es el hecho de que esas aplicaciones finalmente terminan siendo soportadas por personas que casi que son las únicas que pueden darle soporte. Entonces se vuelve difícil de mantener, las personas rotan naturalmente y pues digamos que implica entonces tener una curva de aprendizaje de las nuevas personas que puedan entrar a dar soporte. Esas personas muchas veces también por cómo esté construida la aplicación o por cómo fue concebida o las tecnologías o lo que quiera que sea, pues pueden no sentirse tampoco dentro de la motivación necesaria para mantenerse en esas labores y digamos que llevarnos a repetir ese ciclo de abandono o de deserción y de curva de aprendizaje de manera continua, lo cual se vuelve bastante costoso en el tiempo. Y por último, pues digamos que es difícil de adaptar a nuevas necesidades o volúmenes del negocio. Esta es la última el último de los puntos mencionados, pero es tal vez el más importante y es el hecho de cómo nuestra aplicación se vuelve obsoleta realmente es en función del negocio. Y esa es la conclusión. Una aplicación que tenga una o varias de estas características, habría que evaluar si posiblemente está ya en una ruta de obsolescencia. Y viene una reflexión importante al respecto y es el hecho de que la obsolescencia, particularmente en tecnología, no se mide necesariamente en los años, ¿sí? No necesariamente que sea viejo quiere decir que sea obsoleto. Yo puedo tener una aplicación que fue construida hace, no sé, 20 años y que sigue evolucionando a la par del negocio, que soporta el negocio con tranquilidad, que no tiene ningún inconveniente, y sistemas de 2 o 3 años de construidos que ya no son capaces de soportar la demanda del negocio, ¿sí? Entonces, justamente allí es donde vienen el tema de la renovación y qué enfoques podríamos considerar o podríamos tener para que pudiéramos tener nuestras aplicaciones vigentes en el tiempo, ¿cierto? Que pudiéramos retrasar esa ruta de obsolescencia a la cual en algún momento podríamos llegar. Entonces, hay 3 enfoques principales que queremos mencionar y es el primero de ellos, el rehost, que básicamente se trata de mantener la aplicación tal y como está, pero la llevo hacia una nueva infraestructura que es más moderna, más robusta y que, pues digamos que me puede sostener o mantener la evolución del negocio durante un tiempo. Esto puede ser una buena opción en principio y de hecho suele serlo de manera temporal porque generalmente es de corto plazo. ¿A qué se debe que sea de corto plazo? Que digamos que el estar creciendo el negocio y el estar creciendo la infraestructura en función del negocio también empieza a tener ciertas dificultades a lo largo del tiempo y se puede volver costoso e inmantenible, ¿sí? Entonces suele ser una buena estrategia cuando se considera quizás como un primer paso hacia lo que podría llegar a ser esa renovación progresiva. Un segundo enfoque sería el del refactor, donde se trata básicamente de ajustar algunas partes que la aplicación tiene y que quizás no están
funcionando de la manera adecuada, que tienen algún inconveniente de desempeño, algún inconveniente de seguridad, o que, pues, digamos que por cómo fueron construidas requieren ser intervenidas, buscando mejorarles esas características, ¿cierto? Y eso es lo que casi siempre se termina haciendo a nivel de mantenimiento. Sin embargo, pues digamos que las condiciones también de cómo en su momento fue construida la aplicación pueden empezar a impedir que se logre hacer una refactorización suficientemente efectiva, ¿cierto? Por más que yo refactorice y refactorice y refactorice, quizás lo que hay de fondo es mucho más caótico de lo que yo estoy quizás ajustando y eso se puede volver también en algún momento un stopper y pues también empezar a traer algunos inconvenientes desde el punto de vista de sostenibilidad financiera. Y por último, tenemos el enfoque del rebuild, donde básicamente si tenemos un diseño desde cero, ¿cierto? Es decir, se rediseña la solución, se implementa una solución en función de ese diseño. Importantísimo el hecho de que pues ese diseño, esa implementación ya se hacen aprovechando el entendimiento de las fortalezas y de las falencias actuales que tiene la solución con el fin de poder llevar a cabo una construcción que sea de larga vida, ¿cierto? Que pueda escalar, que pueda responder a las necesidades del negocio en el tiempo, que ya entienda cómo se comporta el negocio o cómo se ha comportado hasta ese momento, y eso permita también proyectar desde el punto de vista técnico y tecnológico cómo deberíamos de tener esa construcción. Este es el enfoque más recomendable, ¿cierto? Cuando se observa que definitivamente la solución que tenemos actualmente no cuenta con esa capacidad suficiente para soportar el negocio y su crecimiento, digamos que podría ser tal vez la mejor opción, solamente que pues digamos que deberá llevarse de manera progresiva porque no necesariamente se trata de que apaguemos la solución actual y encendamos la nueva, sino que lo podamos llevar dentro de un espacio o un esquema más bien de coexistencia, ¿cierto? En el cual yo tengo las dos soluciones en algún momento de la historia de la renovación coexistiendo y lo que voy haciendo es que voy apagando progresivamente la una para ir encendiendo progresivamente la otra, ¿sí? Entonces, al final, y tal vez lo habrán intuido de lo que les explicaba en cada uno de estos puntos, esos tres enfoques no son excluyentes, ¿sí? Pueden ser complementarios y de hecho suelen serlo en un proceso de renovación progresivo, ¿sí? Como les decía al principio, quizás el rehost es una buena opción al principio si yo estoy teniendo dificultad que puedo resolver a nivel de infraestructura, la refactorización desde el punto de vista de tunear u optimizar algunos puntos específicos de la solución y el rebuild ya en función de hacer una renovación progresiva con un diseño y una implementación que estén basados en la experiencia real y la prospección que se tenga hacia el futuro de lo que la aplicación debería de resolver. ¿Vale? Entonces, aquí tenemos otra reflexión y es como mencionaba anteriormente, que renovar no es apagar todo, sino que es que logremos evolucionar progresivamente. Y por eso hemos hablado y he mencionado varias veces a lo largo de este espacio el, el concepto de renovación progresiva, ¿sí? Porque podríamos simplemente llegar a construir una aplicación desde cero, pero si tenemos una solución que es bastante robusta, eso nos va a llevar muchos años. Y el hecho de que eso nos lleve muchos años, pues nos va a llevar a que quizás esa solución que tenemos hoy de cara a nuestros usuarios, a nuestro negocio, pues no vaya a crecer durante ese tiempo o que se vaya a ver limitada y que nos vaya a limitar justamente también el crecimiento y que quizás cuando ya esta nueva solución esté totalmente construida y la pongamos en el mercado, ya el mercado también haya cambiado y el negocio pida cosas diferentes. Entonces, por eso tiene que ser un enfoque donde propendamos por trabajar en un tema de renovación progresiva. Esa parte es muy importante y por eso he hecho bastante hincapié a lo largo del espacio. Entonces, veamos cuáles podrían ser algunas recomendaciones o algunas acciones recomendadas para poder llevar a cabo esa renovación progresiva de manera exitosa. Entonces, lo primero es tener un descubrimiento y un diagnóstico. Es muy importante que conozcamos y entendamos lo que se tiene en la solución que se desea renovar. Y por eso mencionábamos hace un momento que la base de la renovación tiene que ser la experiencia.
entender la solución actual, qué fortaleza tiene, qué debilidades tiene, cómo responde o cómo ha respondido al mercado y de qué manera se ha quedado también corta en la demanda del mercado para que podamos justamente proyectar de cara hacia la nueva solución. La priorización, también importantísima, es muy importante que se le dé prioridad a lo más crítico, a lo de mayor impacto, entender qué es lo primero que yo debo resolver según su valor de negocio, es decir, qué de lo que yo tengo en la solución actual es lo que más valor de negocio me da y qué es lo primero entonces que me debería llevar hacia ese esquema de renovación, de manera que yo en el corto plazo esté manteniendo o incrementando ese valor de negocio que tengo representado el día de hoy sobre la solución actual y que quizás se está quedando corto por las características de la solución misma, ¿sí? Ahora, un tema de desacople gradual, ¿sí? Ya habiendo entendido cuáles son las prioridades, después de haber hecho ese descubrimiento y ese diagnóstico, pues podemos empezar a desacoplar de manera gradual y empezar a trabajar sobre esa renovación progresiva, donde el mayor valor de negocio sea lo primero que yo vaya a migrar o vaya a renovar, perdón. De manera que paso a paso yo logre cubrir todo el alcance de renovación y quizás más, porque también hay algo importante y es que en este tipo de proyectos generalmente lo que aparecerán serán nuevas necesidades también del negocio en la medida que vamos renovando. Entonces se vuelve muy interesante la dinámica porque no se trata solamente de hacer una copia de la solución actual bajo una nueva arquitectura o bajo unas nuevas tecnologías o lo que quiera que finalmente se defina, sino que se trata de darle también dentro de ese proceso mejores características y nuevas características que le permitan responder cada vez de mejor manera al negocio. El despliegue estandarizado. Digamos que para el proceso de renovación progresiva es muy importante contar con el menor impacto posible al hacer movimientos entre ambientes, ¿sí? Creo que la gran mayoría habremos escuchado, los que hayamos estado en algún momento involucrados en un proyecto de desarrollo de software, frases como en mi máquina funciona, ¿sí? Falla en producción, pero en mi máquina sí funciona. Y eso pasa más de lo que uno creería, eso es un chiste muy común dentro de la industria del desarrollo de software, pero realmente pasa mucho. Y a veces ni siquiera pasa que funcione solo en la máquina del desarrollador y no en producción, sino que funciona solo en esa máquina. O sea, no tenemos ni siquiera la oportunidad de llevarlo de manera transparente hacia otro ambiente de desarrollo o hacia otro ambiente intermedio, ¿sí? Entonces, empezar a buscar algunas estrategias, por ejemplo, contenedores para, digamos que poder tener los ambientes estandarizados y que ese proceso se pueda hacer lo más limpio posible, pues nos van a ayudar mucho al éxito de ese proceso mismo de renovación. Y de igual manera, desde el punto de vista más del desarrollo y digamos que más desde lo técnico, el poder incorporar algunas prácticas de integración y despliegue continuo que tienen mucho que ver también con la containerización y es el hecho de que pues yo pueda estar haciendo entrega continua de mi desarrollo y que no tengamos que depender de un proceso manual o procesos de burocracia muy extensos en los que yo realmente pueda empezar a ver lo desarrollado o lo renovado en un ambiente productivo y que ya empiece yo también a poder ver cómo responde ante el negocio y el mercado. Y por último, está el tema de la observabilidad. Digamos que la observabilidad es un punto muy importante porque normalmente lo conciben dentro de los proyectos de desarrollo de software como un plus, como muy bueno tener trazabilidad, muy bueno poder tener monitoreo, muy bueno poder tener logueo de errores, saber qué pasó, pero realmente eso no debería ser un plus, sino que debería ser un principio. Es decir, deberíamos tener observabilidad por principio, que realmente yo pueda saber qué pasó, cuándo pasó, dónde pasó, y eso me ayude también en ese proceso de renovación a identificar algunos puntos en los que tenga que intervenir de manera diferente para lograr aún un mejor resultado. Y digamos que al final nos encontramos con un punto muy, muy importante y es un punto que a veces se olvida y es el hecho de la sensibilización hacia el talento humano.
Recordemos que las aplicaciones las utilizan personas, ¿cierto? Entonces, tenemos que involucrarlos a ellos dentro de este proceso. No podemos simplemente irnos a construir y después entregarles una herramienta para que sigan operando de la manera que lo vienen haciendo durante los últimos N años con una herramienta diferente. Ellos tendrán también que entender cuál es el espíritu de esa renovación, por qué se decidió renovar, qué se vio que se tuviera de pronto de la solución actual que no cumpliera con la expectativa y la necesidad. Es muy importante porque el usuario es muy dado a la costumbre, entonces cuando le movemos su zona de confort, por más que la solución nueva pueda tener mejores características, incluso mejor usabilidad, sea hasta más agradable de trabajar, más bonita estéticamente, ¿cierto? Como que puede tener muchas características a favor y a veces los usuarios por la costumbre prefieren trabajar sobre las soluciones antiguas. Entonces, eso también en algún momento se puede volver un punto de fricción y si bien esto no tiene que ver con la tecnología como tal, sí tiene que ver mucho con el proceso de renovación. Entonces, una invitación muy importante al hecho de sensibilizar el talento, que la gente sepa por qué se está haciendo, cuál es el beneficio, cuál será el impacto y al final se sensibilicen con el espíritu de ese proyecto de renovación. Hablemos ahora de un caso de éxito que tuvimos dentro de Sidenet. En el año 2016 tuvimos la oportunidad de llegar a una compañía colombiana especializada en el pago digital sin contacto, específicamente para productos y servicios del ecosistema de movilidad. Ellos, digamos que en ese momento ya venían operando, llevaban algunos años en operación, alrededor de unos 8 años, ¿sí? Y pues digamos que su visión era la de convertirse en el ecosistema de servicios digitales de movilidad más completo de Latinoamérica, algo bastante retador. Pero pues digamos que la solución que tenían en ese momento no estaba del todo preparada para ese crecimiento, ¿sí? Entonces, si bien tenían una solución que estaba respondiendo dentro de condiciones más o menos esperadas hacia lo que era el mercado, iban camino hacia un abismo, por así decirlo, ¿sí? Digamos que se encontraban en un camino hacia la obsolescencia, donde iban a empezar a encontrar cada vez mayor dificultad de crecer el negocio soportado por esta solución. Iban a tener quizás algunas dificultades para poder escalar el negocio a otro tipo de soluciones, a otro tipo de servicios, a otro tipo de productos, ¿sí? Y pues digamos que eso nos dio la oportunidad de empezar ese camino hacia un proceso exitoso de renovación, ¿sí? Entonces, ¿qué se hizo desde Sidenet? En su momento se hizo el acompañamiento de la ejecución mediante las recomendaciones que ya mencionamos anteriormente. Entonces, en primera instancia, se hizo un descubrimiento y un diagnóstico para entender cuál era el estado actual de la solución, ¿sí? En ese momento, qué era lo que tenía la solución, cuáles eran sus fortalezas, cuáles eran sus debilidades y entender también cómo respondía al mercado, qué se esperaba en el corto o mediano plazo del mercado y cómo se podía llevar el proyecto hacia allá, ¿sí? Entonces se hizo obviamente una priorización de lo primero que se esperaba tener dentro de la solución renovada, que pudiéramos priorizar el mayor valor de negocio y que pudiéramos tener también victorias tempranas. Entonces, incluso desde el punto de vista metodológico, tuvimos la oportunidad allí de incorporar en lo que en su momento pues eran las metodologías ágiles, Scrum, que para ese entonces no era, digamos que tan común, no era, digamos que parte natural de los proyectos de desarrollo de software, sino que estaba en proceso como de adopción a nivel general de la industria y pues digamos que eso nos permitió empezar también a tener victorias tempranas, que pudiéramos empezar a entregar cada 2 semanas, que hiciéramos unas planeaciones y unos compromisos claros de cara hacia las entregas y que pudiéramos ir teniendo también una medición en el tiempo de lo que queríamos lograr versus lo que estábamos logrando, ¿sí? Posteriormente nos movimos hacia la implementación. Digamos que allí ya se hizo el diseño y la implementación de la nueva solución,
se desacopló, digamos que la solución que se tenía anteriormente, se trabajó bajo una arquitectura de microservicios, es decir, ya en ese momento teníamos piezas de código que tenían unas responsabilidades muy específicas en lugar de lo que se tenía dentro de la aplicación inicial, que era una aplicación monolítica, es decir, era un todo estaba acoplado dentro de esa misma solución. Entonces, claro, eso también desde el punto de vista de escalabilidad tiene sus implicaciones, dificulta escalar, si hay una falla, falla todo el sistema, a diferencia de una arquitectura desacoplada donde pues yo puedo tener, digamos que una escalabilidad a nivel de servicio, puedo tener una escalabilidad que esté basada en la demanda que tenga en cierto momento para los servicios como tal y que adicionalmente me permite dar unas funciones muy específicas a cada servicio, de manera que si hay un fallo en uno, no necesariamente tengo un fallo en los demás. ¿Vale? Nos movimos también o empezamos a movernos hacia una infraestructura de nube, se incorporaron características de observabilidad, de integración y despliegue continuo, y bueno, digamos que hubo un proceso también evolutivo muy interesante a lo largo del proceso mismo de renovación. Y digamos que finalmente pues se hizo el proceso de sensibilización donde fuimos involucrando a los usuarios finales, donde se fue involucrando al negocio, donde se fue involucrando también digamos que a la capa técnica para que entendieran el qué se estaba haciendo, por qué se estaba haciendo y cuál era el beneficio de poderlo hacer, ¿sí? Esto aquí, como lo vemos en esta línea del tiempo, eran aproximadamente 12 meses, donde estos 10 meses finales eran iterativos desde el punto de vista metodológico, donde íbamos haciendo esas entregas cada cierto tiempo. Pero digamos que esto es un proceso continuo, ¿sí? No quiere decir que al cierre de esos 10 meses se terminó el proyecto y la solución quedó renovada y chao, sino que ahí tuvimos como una solución ya muy estable que podía responder de muy buena manera a las necesidades que se tenían en el momento, pero pues hay algo importante y es que la solución no solamente debe evolucionar, sino que debe quedar preparada para seguir evolucionando. Entonces es algo que también se ha dado en el tiempo y de hecho esa solución hoy hace parte de un set de soluciones que tienen dentro de la compañía y pues digamos que se ha ido evolucionando también en el tiempo y al día de hoy continúa también evolucionando. Sí, entonces es algo también importante a tener en cuenta. Digamos que aquí también está implícito el concepto del mantenimiento desde el punto de vista de poder seguir incorporando nuevas características y obviamente de poder dar soporte a las cosas que de pronto no estén funcionando de la mejor manera, porque lo que se hizo en el año 2016 no necesariamente hoy a 2025 sigue siendo la solución ideal, ¿sí? Entonces tiene que ser también desde el punto de vista de la concepción un tema iterativo, donde entendamos que no necesariamente es un tema finito, pero que en principio podemos empezar a tener hitos en los que vamos entregando o saliendo con el producto a mercado y pues en la medida que vayamos teniendo nuevas necesidades, nuevas características o nueva demanda del mercado, del negocio, pues se podrán ir incorporando de igual manera. Entonces, finalmente, pues vimos como resultado que se logró habilitar una solución que ya no solo cubría la necesidad del negocio que tenía en ese momento el cliente, sino que estaba preparada para seguir evolucionando, como lo mencionaba antes, y desde el punto de vista de negocio y de la tecnología, ¿sí? Que eso es muy importante, o sea, no es solamente que evolucione tecnológicamente o que evolucione desde el negocio, sino cómo podemos realmente dejar unos cimientos importantes que nos permitan en el tiempo seguir evolucionando a la par. Recuerden que la obsolescencia no está dada en los años, sino en cómo puede evolucionar en función del negocio, ¿sí? Y pues digamos que si vemos esto versus lo que veíamos un par de slides antes en cuanto al camino hacia el abismo, pues podemos observar a nivel general que hay una arquitectura de la solución que evolucionó significativamente desde el punto de vista tecnológico para poder soportarla desde el punto de vista de negocio, ¿sí? Entonces movámonos un poquitico ahorita hacia la vista del negocio, lo anterior digamos que desde el punto de vista de la tecnología, pero desde el punto de vista del negocio también hay cosas muy importantes por mencionar y es el hecho de que en el año 2010 a nivel transaccional el cliente tenía más o menos 1.5 millones de transacciones al año,
¿sí? En ese momento, y en ese momento tenía un único servicio de pago electrónico relacionado a su operación. Y hoy, 9 años después, pues hay un nivel transaccional mucho más alto, se tiene un nivel transaccional más o menos de 45 millones de transacciones al año según el cierre de 2024 y han incorporado diferentes servicios a ese ecosistema de movilidad. Digamos que ahora realmente sí hay un ecosistema de movilidad, ¿sí? Entonces, pues ya no solamente se tienen temas de peajes, sino que se tienen parqueaderos, parquímetros, lavaderos, estaciones de servicio, su operación ya no solamente está soportada a nivel departamental, sino que está a nivel nacional. Tienen una cobertura de más del 80% de la cobertura nacional de peajes, por ejemplo. Entonces, hay un montón, hay un montón de características acá implícitas que pues, nos permiten entender cómo realmente sí hubo un apalancamiento hacia una mejora desde el punto de vista del negocio. Ahora, repito, y como lo decía ahorita, no quiere decir que después de esos 12 meses todo esto quedó soportado per se. No, todos estos años se han tenido que hacer labores de mantenimiento y de renovación continua justamente para poder mantener la solución en la medida de las posibilidades, de las necesidades del negocio. Y hay algo importante y es que, por ejemplo, en la época de la pandemia, pues si bien para la industria de la movilidad fue complejo, pues porque no podíamos salir, los peajes, por ejemplo, tuvieron algunos meses en los que estuvieron totalmente gratis para que no hubiera dificultad con el transporte de alimentos y demás. Al final terminó siendo un detonante muy importante, principalmente en lo que tiene que ver con el segundo periodo, perdón, el segundo semestre del año 2020, porque obviamente era una época en la que ya estábamos empezando a poder salir, pero nadie quería tener contacto con otra persona y mucho menos con elementos de alto flujo como el dinero, ¿sí? Nadie tenía la intención en ese momento de recibir o entregar un billete, una moneda, porque al momento de recibirlo sentía que podía estar en riesgo de un contagio, ¿sí? Entonces, digamos que eso terminó siendo un detonante importante para ese crecimiento. Eh, discúlpenme. Entonces, bueno, como lo vemos ahí en cifras, el crecimiento transaccional de estos 9 años pues nos supone un crecimiento más o menos del 2.900% sobre las transacciones. ¿Sí? Esto es cantidad de transacciones al año que se percibe por todos estos servicios y digamos que por la cobertura no solamente a nivel departamental, sino a nivel nacional. Es la misma solución, ¿sí? Pero con características que han evolucionado, que siguen permitiendo que escale el negocio y que tienen algo muy importante y es que se integran ya también con otras soluciones que permite, digamos, que ya crear ese concepto de ecosistema. Ese era uno de los puntos que también habíamos mencionado al principio de, digamos, de aplicaciones obsoletas y era el hecho de que ya no me pudiera integrar o que se me dificultara integrarme con soluciones complementarias. Digamos que esta solución ha estado en capacidad de hacerlo y pues digamos que también esa labor de mantenimiento y renovación continua ha sido importante para que se logre. Entonces, al final de todo, la clave ha sido evolucionar sin detenerse y poder tomar decisiones técnicas basadas en la visión de negocio, que es lo más importante, crecer en la medida que el negocio lo pida. Entonces, bueno, aquí los invitamos a compartirnos si tienen alguna experiencia, alguna inquietud, algo que nos quieran también contar, algo similar, o si tienen preguntas con respecto a lo que les hemos contado. Así es, como dice Juan Diego, abrimos en estos momentos un espacio de preguntas. Si alguien quiere, nos la deja en el chat y nosotros aquí se las resolvemos. ¿Alguien de pronto nos quiere compartir algo? ¿Alguna pregunta, alguna experiencia igual o similar o su propia experiencia de pronto al momento con alguna aplicación que considere tal vez que pueda cumplir con esas características? Si tienen algún tipo de pregunta, levantan la mano y se les activará el micrófono para que ustedes puedan hablar.
parece ser que no tenemos de pronto por ahí como comentarios o inquietudes. Igual más adelante tendremos también la oportunidad seguramente de ponernos en contacto y quizás allí conversar al respecto. Ah, bueno, alguien creo que tiene una pregunta. Sí, tenemos a Julián. Espérenme, ya activo el micrófono para Julián y listo, Julián, puedes activar tu micrófono. Gracias, Nicolás. No, ahí solo quería mencionarles, tengo por aquí dos preguntas en el chat de Carlos Alberto Montoya Gudelo, los tiempos que puede llevar la migración y que esta se puede implementar a seguir operando la misma mientras se migra. Y también veo que Javier Laínez, que también nos deja por aquí una preguntita en el chat. Bueno, con respecto a la primera pregunta, la verdad es que un tiempo como tal, y también como lo mencionaba ahorita con el proceso de migración del cliente real, es difícil decirlo, ¿cierto? No tenemos realmente un tiempo específico, eso dependerá de la robustez del sistema actual, de la robustez que se requiera, del diseño, digamos, que se considere que se deba tener para la nueva solución. Ahí vimos un caso en el que, pues como lo contábamos ya dentro de la experiencia, nos tomó unos 12 meses más o menos, o sea, un periodo de un año completo, tener lo que era el discovery y el diagnóstico, posteriormente hacer la priorización y llevarlo a implementación, ¿sí? Pero esa implementación, también como lo mencionábamos, no es irnos, no sé, 8, 9, 10 meses a encerrarnos a trabajar sobre esto, sino que es un proceso continuo de priorización, ¿sí? Es priorización sobre lo que ya fue priorizado, definición sobre lo que ya en principio había sido definido y pues digamos que en función de eso asumir planes y compromisos de cara a las entregas iterativas. Entonces, con eso que se busca tener también, como mencionaba anteriormente, el tema de las victorias tempranas, que yo pueda cada 2, cada 3 semanas, de acuerdo al tiempo que se defina para el proyecto, ir haciendo entregas, que ya el cliente pueda en ese momento percibir el software funcional, que ya pueda percibir valor de negocio y que de hecho, si así lo desea y lo ve suficiente para empezar a operar, lo pueda ir poniendo productivo mientras continuamos con el proceso de renovación completo. Sí, entonces, en realidad depende mucho de la solución y pues digamos también de hacia dónde se quiera llegar. Entonces, digamos que ese puede ser como un tiempo de referencia, pero dependerá realmente de las características propias de cada caso. Y con respecto a la segunda pregunta, Juli, ¿me la repites o tú, Nico, por favor? Dice, comparte un poco más de detalles sobre las técnicas o estrategias implementadas para el Product Row. Bueno, digamos que ahí en realidad lo que se debería, o por lo menos lo que desde CNE en su momento hicimos, fue justamente entrar dentro de ese discovery y ese diagnóstico a entender muy bien, como de manera granular, qué era lo que se tenía dentro de ese monolito, dentro de esa aplicación que lo era un todo en ese momento, ¿sí? Entendiendo eso, pues fuimos hacia la priorización y la priorización fue la que ya nos pudo dar ese roadmap hacia el cual deberíamos empezar a apuntar, que como también lo acabo de decir en la respuesta anterior, puede mutar en el tiempo. Digamos que al principio la intención es que podamos hacer una priorización en función del valor de negocio, pero sabemos que el negocio en el tiempo cambia y como cambia el negocio, pueden cambiar las necesidades de la solución. Entonces, ese roadmap inicial nos da una línea base de hacia dónde queremos apuntar, pero lo que viene después o lo que queremos lograr podrá estar también, digamos que permeado un poco sobre nuevas necesidades del negocio, donde ese roadmap irá mutando en el tiempo, ¿sí? Entonces, ahí hay varias técnicas desde el punto de vista del diseño, de la planeación, de la estimación, y algunas que vienen incluso atadas al tema metodológico que nos pueden ayudar a eso, pero pues digamos que partiendo particularmente de lo que es el proceso de renovación, pues lo importante es que podamos realmente tener muy bien ese primer periodo de entendimiento
repito, descubrimiento, diagnóstico y priorización para que podamos empezar a hacer una ejecución que pueda ser medible. Nos dice Rodrigo, ¿qué tipo de herramientas tecnológicas usan en el desarrollo de sus soluciones? Tipo de herramientas tecnológicas. No sé, Rodrigo, si tienes de pronto algún detalle como con respecto a qué te refieres con herramientas tecnológicas, desde qué punto de vista. Mientras nos responde Rodrigo, Daniel nos dice, si la compañía no cuenta con los recursos suficientes para tener la arquitectura en la nube, ¿qué opciones pueden tener esas compañías mientras se hace la migración? Sí, digamos que en realidad este caso específico que mencionábamos con infraestructura nube, lo mencionábamos porque, pues efectivamente, era una infraestructura sobre la cual estuvimos trabajando. Pero no quiere decir que un proceso de renovación tecnológica necesariamente tenga que ser en nube. Puede ser un proceso de renovación sobre una infraestructura on-premise o sobre, digamos que una infraestructura tradicional, pero pues digamos que habrá que tener muy claro el hecho de que para las soluciones que se tienen actualmente y el flujo y demanda que normalmente tienen las soluciones, pues digamos que habrá que tener muy claro el impacto sobre la infraestructura que se puede tener en el tiempo. Sí, entonces, como mencionábamos también al principio y con el punto de rehost, el hecho de que yo tenga una infraestructura hoy que me soporta la solución, no quiere decir que de manera indefinida en el tiempo yo podré soportar esa misma solución, ¿sí? Sino que la solución tendrá que evolucionar con el negocio y por ende la infraestructura tendría tal vez que ir evolucionando. Pasa también en la nube, pero digamos que en la nube tenemos la posibilidad de hacer ajustes, hacer cambios y hacer, digamos que un costeo en función de los servicios que yo realmente tengo a mi disposición versus tener una infraestructura tradicional donde pues corro el riesgo de que cada vez tengo que incrementar características del servidor o tengo que tener más servidores y que eso al final tiende a ser finito. Entonces, esa es una primera aproximación, esa sigue siendo una posibilidad, no solamente para el proceso, sino incluso para cuando ya la solución quede totalmente productiva, pero pues digamos que la recomendación es ojalá poder empezar a atender también hacia soluciones nube que nos permitan tener mayor versatilidad desde ese punto de vista. Ok, nos dice Carlos Alberto Montoya, ¿en qué momento a nivel de negocio se debe recomendar o se debe decidir migrar a la tecnología? A nivel de negocio, realmente lo que debería de ocurrir es que si yo ya identifico que la tecnología que soporta el negocio mismo no está permitiendo que el negocio crezca, que el negocio evolucione, que el negocio tenga características nuevas que requiero tener, porque el negocio realmente cambia y puede cambiar a una velocidad muy drástica, ¿sí? Entonces, si yo voy en una línea tecnológica que no es capaz de responder a eso, donde el negocio me está pidiendo crecer de una manera a la cual yo ya no puedo responder, pues en ese punto tengo que empezar a considerar un posible tema de renovación. Y por eso en el primero o segundo slide que hablábamos de las características de una solución obsoleta, pues estaba justamente como algunos puntos que se deben considerar. No quiere decir que si alguno de ellos se cumple per se ya tenemos una solución obsoleta, pero quizás hay una primera señal de que puedo empezar a revisar si debería empezar empezar a moverme hacia un proyecto de renovación. Listo, perfecto. Acabamos de activar todos sus micrófonos para que puedan levantar la mano y yo les iré diciendo quién puede ir preguntando. También Yo, para Rodrigo, que nos amplíe un poquito más la pregunta. Dale, Nicolás. sí, buenos días. Yo tengo una duda y es si yo ni siquiera sé si mi aplicación es obsoleta o no, ¿cómo sería como ese roadmap o ese paso a seguir si quisiera que ustedes me ayudaran pues a investigar? Porque ni siquiera sé si mi aplicación es obsoleta o no. Simplemente se me presentan algunos inconvenientes
y decimos que es el aplicativo, pero ni siquiera sabemos. Entonces, ¿cómo es como esa hoja de ruta con la que podemos empezar a revisar? ¿Cuáles serían como esos pasos generales? Ok, bueno, a ver. Lo primero sería que tuviéramos la oportunidad de sentarnos a conversar y conocer un poquito de tu empresa, de la solución que tienes actualmente, qué características tiene, cuáles son de pronto tus dolores y demás. De hecho, ahorita al final del espacio vamos a dejarles un QR con el cual podrán contactarse directamente hacia nuestro WhatsApp del área comercial o el correo de contacto del área comercial para que si alguien quiere que tengamos una sesión de descubrimiento, pues nos sentemos a conversar, ¿cierto? Es importante tener en principio esa primera conversación, ver qué es lo que hay, cuál es como el estado del arte, por así decirlo, y a partir de ahí entender hacia dónde queremos llegar para que de acuerdo a eso podamos establecer ese roadmap, ¿sí? Tiene que ver mucho con la respuesta que les daba hace un momento acerca de cómo se establece ese roadmap, pero ese sería el primer paso y pues digamos que ya que lo pregunta Nicolás, al final del espacio tendremos entonces ese slide con el QR y con los datos de contacto para que pues puedan ponerse en contacto con nosotros también. Listo, perfecto. Con esto hemos finalizado el espacio de preguntas y como nos lo dice Juan Diego, al final les dejaremos un QR para que se puedan contactar con comercial. Y recuerden que esto es una sesión de webinars, próximamente vendrá el próximo, así que no se olviden, nosotros estaremos enviándoles más información acerca de todos nuestros webinars para que estén siempre al tanto y cualquier duda, estamos súper atentos. Ok, vale, Nico, gracias. Entonces, bueno, una reflexión final es, nuevamente, si está en riesgo el futuro del negocio, no basta con que la aplicación funcione, ¿sí? Tendremos aplicaciones que funcionan y que parece que funcionan muy bien, pero si estamos viendo que nuestro negocio se está viendo impactado y que eso nos va a comprometer el futuro del negocio, pues hay una alerta importante allí para considerar un proyecto. Entonces, ahí viene esta pregunta para quienes nos han acompañado y bueno, de pronto Nicolás que hizo la última pregunta justamente acerca de esto es, si crees que tu aplicación que funciona está lista para ser renovada, entonces pues agendemos una sesión de descubrimiento, conversemos, miremos qué es lo que tienes hoy, qué es lo que quisieras tener y pues en función de eso miremos cómo podemos desde CIENE apoyarte. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Juan Diego, por aceptar la invitación y a todas las personas que asistieron por estar con nosotros.